Es maestra normalista y licenciada en lengua inglesa. Se afilió al Partido Mexicano de los Trabajadores en el 75, fue candidata a una diputación federal por el distrito de Jalapa en 1985 y primera mujer postulada como candidata a la gobernatura del estado de Veracruz en 1986 por el Partido Mexicano de los Trabajadores. Por otro lado está Rodolfo Torres Velázquez, se afilió al PMT en 1976, cuando tenía 18 años, fue militante de base, de un comité de base, dirigente del comité delegacional de Coyoacán, supongo, o de Benito Juárez, no estoy seguro. Fue presidente del Comité Estatal del Distrito Federal, asesoró a Alberto Castillo en materia energética de 1978 a 1986, fue asesor de grupos de trabajadores, de campesinos, de estudiantes y del movimiento de costureras damnificadas por el sismo de 1985, una lucha que recordamos con mucho cariño y hasta la fecha nuestras compañeras costureras, las que sobrevivieron, siguen cercanas, ya grandes como nosotros, las seguimos viendo. También está Francisco Guzmán Márquez, maestro normalista y antropólogo social. Se afilió al PMT en 1975, fue secretario de Relaciones Culturales, de Prensa y Propaganda y presidente del Comité Estatal de Veracruz, del PMT, así como representante de la Comisión Estatal Electoral del mismo estado. También por aquí está presente. Muchas gracias, compañeros, por su participación. Entonces, le cedo el uso de la palabra a la senadora Gloria Sánchez, con mucho cariño. Gracias, Luis. Compañeras, compañeros, Eberto, me siento muy en familia con ustedes, muy emocionada. Me voy a controlar porque luego me gana la nostalgia. Pero les quiero decir, ya que Eberto habló de anécdotas, pues que Rodolfo, mi compañero, ahora mi asesor en el Senado, pues me cuentan cómo trabajaba imprimiendo la revista, empacando la revista, llevándola a no sé cuántas partes, él personalmente cargándola. Así que cuando nos pidieron participar, pues era parte de nuestra vida. Y hablando de las anécdotas que dice Berto, les quiero platicar que está trabajando en Veracruz un compañero de Puebla que entró al PMT muy jovencito, de 17 años creo, porque el que llevaba la revista a su casa era su hermano mayor. Pero él ahí dice que orientó su vida viendo cómo era Eberto. Entonces, pues, iba a hacer las pintas y todo. Era un activista muy joven. Y una vez los metieron a la cárcel en Tehuitzingo, Puebla. Y dice que les preguntaban, ¿y qué andan haciendo? ¿Por qué andan pitarreando? No, estamos ejerciendo nuestros derechos constitucionales. Y pues que iban a entender los policías, ¿verdad?, lo que ellos contestaban. Bueno, a lo que quiero llegar es que también mi esposo, que aquí está efectivamente, ya lo presentó Luis, pues igual que yo, vivimos juntos todo esto. Y yo agradezco mucho a Luis y a Estrella y a estos jovencitos, gusto en conocerlos, pues que haya sido posible hacer este trabajo de rescate. Y quiero decirles que es algo que están reconociendo algunas otras personas. La publicación en la jornada fue muy importante. Hoy me llamaron de una radio de Veracruz para preguntarme bien acerca de qué es el libro, por qué sale, qué tiene, etc. Y bueno, antes de leerles este trabajito que preparé, con la ayuda de Rodolfo, les manda muchos saludos a Elio Flores. Él es jalapeño como nosotros y me dijo que no estaba seguro de poder venir, pero que estaba muy contento de que hubiéramos hecho este rescate. Así que les mando un abrazo, Elio Flores. Pues voy a leer.
Se llama PMT, pilar histórico fundamental en la transformación de hoy. Como sabemos, uno de los múltiples recursos que utiliza la oligarquía para perpetuarse en el poder es el sometimiento a su arbitrio de los medios de comunicación masiva. Usa esos medios para modular, dirigir y pervertir el ánimo público en el sentido que mejor conviene a sus intereses. Es por ello que la cooptación de medios, periodistas, columnistas y cartonistas es práctica común en esos ámbitos. Desde la aparición de esos medios de comunicación, ya sean impresos o electrónicos, esa ha sido la normalidad por décadas. De ahí la relevancia de aquellos contados medios que se oponen a ese poder corruptor y que luchan por ejercer un periodismo libre y en favor de la sociedad. En México, durante el Porfiriato convivieron esas dos caras de la moneda. A pesar de que la libertad de imprenta era considerada una de las garantías individuales en el texto constitucional de 1857, para Porfirio Díaz eso tenía menos valor que el papel en que estaba impresa esa disposición. La docilidad y obsecuencia de la prensa favorable al poder tiránico, encabezada por el periódico El Imparcial, que se regodeaba de las hazañas del poder, a la par que minusvaloraba el sufrimiento del pueblo. En este contexto de abuso del poder, surgió el 7 de agosto del año 1900 el periódico Regeneración, fundado por los hermanos Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón. En diciembre de 1900, ese semanario cambió su lema original, Periódico Jurídico Independiente, por el de Periódico Independiente de Combate. Esa mutación de lema estaba plenamente justificada, pues sus posturas críticas habían aumentado de tono y había encontrado en las causas del pueblo su principal razón de ser. Por esa lucha combativa, debido al hostigamiento gubernamental, los hermanos Flores Magón se vieron obligados a exiliarse. Así, en 1904, desde San Antonio, Texas, Regeneración volvió a ver la luz. Debido a la persecución gubernamental, los editores tuvieron que desplazarse a St. Louis, Missouri, en 1905. Desde ahí, el periódico comenzó a dirigir sus líneas hacia las luchas de los sectores obreros y campesinos, cuyos derechos habían sido vulnerados por el régimen de Porfirio Díaz. Sin duda, el periódico Regeneración fungió eficazmente como catalizador para el despertar de la conciencia política del pueblo. Podemos afirmar que ese destacado periódico fue el principal instrumento de difusión del pensamiento anarquista de la época. Entre sus colaboradores destacan Juan y Manuel Saravia, Antonio Villarreal, Librado Rivera, Anselmo Figueroa y Práxides Guerrero. Por otra parte, en el mundo revolucionario de Rusia, hasta entonces zarista, se concebía a la propaganda como el principal vehículo para aleccionar y dirigir a las masas. Durante la revolución bolchevique en 1917, la propaganda cobró una dimensión sistemática, al grado de que se afirma que la propaganda política en su forma moderna fue inaugurada por el bolcheviquismo y especialmente por Lenin y Trotsky. Ellos sostenían su importancia como medio para esclarecer la conciencia de clase de los trabajadores oprimidos. El medio más utilizado para la implementación de la propaganda fue el periódico, ya que tenía un amplio alcance. Al diario Pravda lo fundaron los soviets 5 años antes de la revolución y después siguió publicándose. En cuanto a sus características generales, destaca su papel como transmisor del mensaje del partido, así como el uso de consignas que verbalizan una fase de la táctica revolucionaria como
todo el poder a los soviets o Tierra y Paz. Nuestra revista Insurgencia Popular, que es el tema central de nuestra conversación y que fue el órgano de difusión del Partido Mexicano de los Trabajadores, está anclado en ambas tradiciones. Insurgencia Popular fue un vehículo indispensable para la organización del PMT. Se elaboraba en sus oficinas centrales, Bucareli 20, octavo piso, Ciudad de México, donde se alojaba una modesta imprenta. Se distribuía a nivel nacional con la indicación expresa a los militantes de su obligada lectura y análisis. Sus páginas fueron espacio para los mejores caricaturistas de México, Helio Flores, Rogelio Naranjo y Eduardo del Río Ríos, todos críticos del poder oligárquico, de izquierda y de claras y firmes convicciones al lado de los intereses del pueblo. Los artículos de análisis de Insurgencia Popular tenían el genuino afán de abordar las causas de fondo de los problemas nacionales y aportaban abundantes y sólidos argumentos. Su propósito era forjar conciencias críticas y revolucionarias. Fue así que Insurgencia Popular se convirtió en la mejor escuela de cuadros del PMT. Pero en sus páginas también había un copioso material que fue útil para la organización política. Se analizaban y proponían metas organizativas concretas. Se daba cauce de ese modo a las demandas del pueblo en todos sus ámbitos: obrero, campesino, de jóvenes, de mujeres, urbano, popular, cultural y artístico, entre otros. Diverso contenido de Insurgencia Popular está vigente. La defensa de nuestros energéticos, petróleo, gas, uranio, que enarboló el PMT, es un tema actual. Ahora nos toca defender el litio y a todos los materiales estratégicos en beneficio de la nación. El análisis plasmado en sus páginas ha resistido el paso del tiempo. Por ello considero que verdaderamente es de agradecerse la publicación del libro que hoy nos convoca, Insurgencia Popular, Forma es Fondo. Su título también es afortunado, pues resalta el papel que jugó esa publicación en la construcción del PMT, enfatizando que a su sencilla presentación gráfica le acompañaba también una comunicación sencilla pero reveladora de una realidad que se explicaba y que a la vez se aportaban razones y sentido a las tareas que había que llevar a cabo para su transformación. La lucha del PMT ha sido sin duda un pilar histórico fundamental para forjar los tiempos de transformación que hoy corren por todo el país. ¡Viva el PMT y viva Insurgencia Popular! ¡Viva!